Muy bien. Pues nuevamente buenas noches. Los vuelvo a saludar porque ahora aquí empieza el video que va a estar grabado en mi canal. Entonces recuerden que mi canal es JG espacio Walrus. Ahí van a encontrar una lista de reproducción del curso Cálculo 2, Cálculo Integral. Ahorita vamos a hablar de la manera de evaluación, vamos a hablar del temario y una vez más de la bibliografía. Alguien por ahí me pregunta qué tableta uso. Bueno, uso ¿qué es esto? Samsung Lite 6 ST, creo. Sí, me ha salido muy buena. A ver, vamos al temario. En cualquier momento pueden interrumpirme si tienen alguna duda. Tengan la confianza, me pueden interrumpir en cualquier momento. Nada más que también tengan cuidado con su micrófono. Si hay ruido, quítenlo, por favor. Voy a la página de Mac. Chequen la página de Mac. Es importante que la chequen porque siempre hay anuncios muy interesantes. Yo di un curso de cálculo 1, bueno, de algunos temas de cálculo 1 en diciembre, y algunos ni se enteraron. A ver, ¿qué pasó? Oh. No sé qué hice, a ver otra vez. Es que estoy en esta aplicación. A ver. Aquí. Perfecto, ahí está. Bien, vamos al segundo semestre, cálculo 2. Ahí está. Bien. ¿Sí se ve bien en pantalla y se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, fíjense, vamos a ver. Dice, son 4 grandes bloques, son 4 grandes temas. La integral definida, la integral indefinida, luego la integral impropia, aplicaciones y series. ¿De acuerdo? Si yo doy este curso con un enfoque de ingeniería, y no por hacer menos, ni en ningún momento por desprestigiar o de hablar mal de las ingenierías, simplemente porque no estudian la matemática desde el punto de vista como nosotros, este curso se puede dar en muy poco tiempo y sobra tiempo. Si lo doy muy riguroso, puede que hasta nos falte tiempo. Yo voy a hacer un equilibrio, pero voy a tratar siempre de cumplir con el temario y dar algo más. Fíjense lo que dice el temario, lean sus temarios. Objetivo, el alumno resolverá analíticamente integrales de funciones algebraicas y trascendentes con la aplicación de antiderivadas, artificios, bla, bla, bla. Pero vean, dice resolverá. Aquí no habla de demostrar, no habla de analizar, pero, bueno, sí dice analíticamente, ¿verdad? Pero habla de un nivel operativo. Vamos a ver, unidad 1, a ver qué dice. La unidad 1, que es la integral definida, no sé si ustedes vieron en la prepa, claro, los que ya son recursadores pues ya se la saben, pero los que no, ustedes seguramente recordarán que en sus cursos de cálculo de la prepa aparecen cosas como esto, nuestro símbolo de integral, una función y el diferencial. Cuando está así, se llama integral indefinida, pero cuando aparece con algunos numeritos, se llama integral definida. Entonces, en la unidad 1 es estudiar este tipo de integrales y la unidad 2 son estas integrales que están acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué arroja? ¿Qué tipo de solución arroja una integral definida? ¿Qué me da por resultado? Área bajo una curva. ¿Ok? O sea, un número, ¿verdad? Me da un número real. En cambio, la expresión que está aquí arriba, ¿qué es lo que me da? O sea, por ejemplo, no sé, integrar el coseno de x, ¿a qué es igual? Al seno, ¿verdad? Seno de x.
No sé. Más una constante, ¿verdad? Ok, me da otra función. Pero esta constante puede ser la que se me pegue la gana. O sea que puede ser seno de x más 1, seno de x menos pi medios, seno de x menos raíz de 5. Me da una familia de funciones. ¿De acuerdo? Entonces la integral definida es un número que se interpreta como el área bajo la curva. O sea, yo aquí tengo mi plano, tengo una gráfica, un intervalo AB. Uy, desde aquí casi no tengo espacio, ¿verdad? Y lo que quiero encontrar es el área que está bajo la gráfica, ¿verdad? Acotada por el eje de las X en el intervalo AB. Y ese valor de esa área es justamente el valor de la integral definida. Entonces, por ahí estamos empezando, que así se tiene que estudiar. Primero, este tipo de integrales que arrojan un número y luego la familia de funciones. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. ¿Qué pasa? En la unidad 1, ok, bueno, dice, el alumno construirá la definición de integral definida. Ah, construir, eso suena bien. Eso suena a que no vamos a aventar las fórmulas así de golpe. Vamos a llegar a la definición. ¿De acuerdo? Eso suena muy bien. Pero después dice algo un poco triste, porque dice, con los conceptos de límites, bueno, aquí hay una palabra que no está en el diccionario real de la lengua española. Vaya, es tan usada por matemáticos, por libros, pero no existe. Hace poquito un profesor me lo hizo notar y lo investigamos y en efecto no existe la palabra sumatoria. Yo decía sumatoria, hay que decir sumatorio. Es el operador sumatorio o simplemente la suma. Se refiere a esta letra sigma griega, ¿verdad? Mayúscula. Pero bueno, es un detalle simplemente, no pasa nada. Si dicen sumatoria, no se les va a poner mal en un examen, ¿no? O sea, no. Pero es importante nada más saber que se dice sumatorio o simplemente suma. Bueno, pero ¿qué es lo triste aquí? Pues que el enfoque que se da, que uno lo ve en esta parte, es mediante el concepto de sumas de Riemann. Básicamente lo que hay que ver aquí son las sumas de Riemann. Y este es el enfoque que se da en las ingenierías. Es decir, uno va a revisar que simplemente es un límite, el límite cuando n tiende a infinito, de la suma de todas las áreas de los rectángulos que se forman debajo de la curva. Ya lo platicaremos. Ahorita estoy diciendo así muchas cosas, un poquito pues al aire. Vaya, los vamos a formalizar, por supuesto. Pero es simplemente cómo se calcula, y listo. Para que yo pueda construir bien la teoría, necesito irme a un concepto más fuerte que no viene en este temario, pero que sí lo vamos a ver, que es el concepto de sumas superiores y sumas inferiores. Este temario, así como está, usted lo encuentra en cualquier libro de cálculo para ingenierías, como el libro de Sokowski, como el Stuart, el Larson, el Anton, ¿de acuerdo? Pero si ustedes van al libro de Spivak, al libro de análisis de Bartley, al Hassel, al Courant, van a encontrar un enfoque más abstracto. Entonces, ahorita vamos a platicar cuál es mi propuesta. Pero de eso se trata. Básicamente, la unidad 1 es, conoce la integral de Riemann. ¿Y para qué sirve? ¿Vale? La unidad 2 es muy operativa. Aquí va a haber algunas demostraciones, pero son demostraciones más que nada algebraicas. Es como decir, por ejemplo, la fórmula de integración por partes. ¿Sí se acuerdan cómo es la integración por partes? Integral de u por db, ¿a qué es igual? Esa formulita, ¿alguien se acuerda? No. La vaquita. Sí, la vaca, dilo así, con todo y la vaca, no importa, dilo. A ver. Un día vi... Ay, perdón. Bueno, voy a poner la fórmula.
Ahí está, esa es la fórmula. Pero fíjense es muy ingeniosa la gente. Voy a ir subrayando. Dice, un día vi una vaca y un soldado vestidos de uniforme. ¿Ya está? Esa es la mnemotemia para aprendérsela. Sí, se la sabía, ¿no? Bueno, yo espero que sí. No, de esta manera no. Solo Sí, en yo sí. de 5. El soldado. El soldado no, ¿verdad? Yo la fui conociendo poco a poco. Primero supe que una vaca vestía de uniforme. Luego que una vaca y un soldado. Luego que no sé qué cosa. Bueno, no importa. Todas son buenas. Pero lo que vamos a hacer es ver de dónde diablos sale esta fórmula. Y no es otra cosa sino la regla del producto. Aquí nos vamos a estar siempre refiriendo al curso de cálculo 1. Y la justificación de, por ejemplo, decir, la integral del coseno de x es el seno. ¿Por qué? Porque la diferencial del seno de x es coseno de x por el diferencial. Esa es la justificación en esta sección de integral indefinida. ¿De acuerdo? Entonces son demostraciones algebraicas. No se requiere mayor complejidad. Aquí lo complejo es resolver las integrales. Entonces, esta parte, si quieren verla, piénsenla que sí va a ser talachuda. Van a hacer muchos ejercicios. Tienen que hacer 300, no, 400 integrales por lo menos para adquirir la habilidad. ¿De acuerdo? Esto va a ser operativo, esta parte. Unidad 3, aplicación. Muy bien, 500 integrales, me gusta la idea, 500 integrales, excelente. La unidad 3 dice integrales impropias. Impropias se refiere a que tenga una integral definida, pero haya a lo mejor un símbolo de infinito en alguno de los extremos. O haya infinito en ambos extremos. Es decir, que voy a tomar un intervalo infinito. O peor aún, que la función tenga discontinuidades en el intervalo de integración. A ver, voy a repetir lo último que dije y les voy a pedir de favor, con toda honestidad, que me ponga ahí en el chat quien no le quedó claro lo que voy a decir ahorita. Va de nuevo. Una integral impropia va a tener extremos infinitos o discontinuidades en el intervalo de integración. ¿A quién no le quedó claro lo que dije? Dígame, por favor. Póngalo ahí en el chat. Sin pena. Una persona. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Sin pena, no pasa nada. Gracias, muy bien. Eso significa que entonces ustedes tienen que saber cosas como lo que acabo de decir. ¿Qué significa que una función tenga discontinuidades en un intervalo? Porque yo necesito que sepan eso para poder hablar de las discontinuidades de una función en un intervalo de integración. Ajá. Bueno, como hace rato dije, si no lo sabes hacer ahorita, ok, no pasa nada, pero lo tienes que saber. Obviamente yo les puedo recomendar videos que tengo o materiales para que lo vayan checando. Y cuando sea el caso de hacer algún ejercicio o que tengamos que analizar un caso particular, ahí seguramente recordaré y les diré, ¿qué significa que tenga discontinuidad? A ver, vamos a ver cómo se comporta la gráfica y lo vamos a platicar, ¿de acuerdo? Pero no siempre voy a poder hacer eso por el tiempo y pues porque son cosas que tienen que saber, ¿de acuerdo? Pero ok, algunas cosas sí las podemos repasar, sí se puede, ¿vale? Muy bien. Esta parte, la unidad 3, se ven este tipo de integrales. Por ejemplo, vamos a poner 1 sobre x, integral de -4 a 6. Eso significa que yo tengo que encontrar el área bajo la curva en el intervalo -4,6. Pero ¿están de acuerdo que 1 sobre x es una hipérbola equilátera? Más o menos, voy a poner algo así.
Ahorita mi dibujo es muy feo porque lo estoy haciendo aquí en el temario, estoy platicando nada más, ¿verdad? Y hay una discontinuidad en cero, ¿cierto? La función, a ver, la función es continua en su dominio, por supuesto, porque el cero no pertenece al dominio. Observen que tenemos un denominador aquí, y cuando vale cero se anula, y tengo un problema. Hay una discontinuidad en cero. Entonces, si yo quiero calcular el área bajo la curva en todo este segmento, tengo un problema porque en el cero se hace infinita. A eso me refiero. Que el integrando, la función que está aquí, tenga discontinuidades. Ahí genera problemas. Y entonces se llama integral impropia. Y veremos cómo se tienen que resolver. Algunos se van a poder resolver, otras simplemente no se van a poder resolver y tendremos que decir que no existe la integral. Pero siempre lo vamos a argumentar. Aquí lo más importante es, así sea un ejercicio práctico numérico, tienen que argumentar, decir, esto es así, por esto, esto y esto. ¿Se entiende? Me sigo. Última unidad. Ah, no es cierto. Todavía es la parte de la unidad 3. Son las aplicaciones. Cálculo de áreas, sólidos de revolución que generan volúmenes, longitud de arco y algunas integrales impropias especiales, como Laplace y Fourier, o la función gamma. Bueno, aquí resulta que aunque son aplicaciones, vamos a ver dónde salen las fórmulas, porque hay fórmulas para sacar áreas, fórmulas para sacar volúmenes, que yo les puedo dar la fórmula y se acabó. No, vamos a ver de dónde sale. Eso es lo importante. Porque de hecho, ahorita en este momento yo no podría. Si ahorita alguien me pregunta, oiga, profesor, a ver, ¿cuál es el área para sacar el volumen de un sólido de revolución? Yo te voy a decir, pues, ¿sabes qué? Lo voy a tener que hacer porque no me acuerdo de la fórmula, pero sí sé cómo se saca. Entonces, ¿qué vale más? ¿Aprenderse las cosas de memoria o razonarlas y construirlas? Yo creo que lo segundo, a menos que tengan mucha capacidad de memoria, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar las cosas. Y finalmente la unidad 4 es brutal, series infinitas. Esto lo van a usar mucho en ecuaciones diferenciales. Series infinitas. Aquí, desgraciadamente, vean, sucesiones. Es el primer tema de 11 y dan 24 horas para esto. Lamentablemente, sucesiones es un tema fundamental en el cálculo si se quiere profundizar. Y aquí se le da muy poquito tiempo. Yo voy a tratar de dedicarle un poquito más a sucesiones, porque es el concepto clave del análisis matemático, las sucesiones. A lo mejor hablaremos un poco de eso en la próxima clase. Pero este tema, este cuarto bloque de series, es muy bonito. Lo van a usar también en métodos numéricos, porque en métodos numéricos lo que hacen es aproximar. Tienen un problema que no pueden resolver. Lo aproximan. Y se utilizan muchas veces las series. Todos los temas de cálculo son muy importantes, todos. Y finalmente, la bibliografía. Yo quiero que observen la bibliografía básica, primero la básica. Vean, el primer libro es el Granville. Este es el que se usa mucho en la preparatoria. Luego sigue el Larson, el Leitol, que son libros como de ingeniería. El Spivak, que sí es como de matemáticas puras. Y luego otra vez vienen varios de ingeniería. El Stuart, el Zukowski, el Seal. ¿Se dan cuenta que el enfoque del temario es prácticamente de ingeniería? Y vean los objetivos. Vean, series infinitas. El alumno determinará la representación de series de potencias, la convergencia, la divergencia, empleará las series. Aquí no dice nada de que va a demostrar, va a probar. No, todo es práctico. Si nos vemos acá, nos vamos a, no sé, a las integrales impropias, el alumno aplicará la integral definida, bla, 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 resolverá problemas, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿por qué los profesores hacen tantas demostraciones? Pues para dar cursos de mayor calidad. Porque si ustedes entienden los fundamentos y son capaces de demostrarlo, sus resultados, eso les genera mayor habilidad de pensamiento, mejora su memoria, mejora su concentración, les permite habilitar más el análisis y la síntesis de información. Ajá. Estos temarios, yo espero que se modifiquen poco a poco, vayan cambiando para que sean mejores. Entonces, ¿cuál es mi propuesta concretamente? Ya vieron las 4 unidades, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Bueno, ese es mi canal. Vamos a poner la unidad 1 es integral indefinida. No es cierto, definida, ¿verdad? Es definida, perdón. Integral definida. Estamos hablando de cosas así. F de X en un intervalo que genera básicamente el área bajo una curva. ¿Vale? Bueno. 2, integral indefinida. A esto yo le voy a llamar con un nombre más conocido para ustedes. Métodos de integración. 3, aplicaciones e integrales impropias. Recordando que las integrales impropias tienen extremos infinitos, tienen discontinuidades, tienen problemas, presentan problemas para integrar. Y la unidad 4 son las series, que de hecho yo le voy a llamar sucesiones y series. Sucesiones y series. ¿Alguien alzó la mano? Gerardo, adelante. Profe, ¿decir integral y decir antiderivada es lo mismo? Integral y antiderivada. Muy quisquillosamente, tendría que ser antidiferencial. Pero podemos referirnos al mismo objeto. Lo usan, muchos libros así lo plantean. Pero correctamente sería antidiferencial. Ok, gracias. Bien. Ok. Como les comenté hace ratito, hay varios enfoques para estudiar esto. Un enfoque es mediante sumas de Riemann. Estoy hablando de la unidad 1, ¿de acuerdo? Sumas de Riemann. Y es el enfoque que utilizan los libros de cálculo para ingenierías. Ajá. Que básicamente lo que hacen es comprender, claro, de alguna manera construyen el concepto de integral definida, que se entiende como el área bajo una curva. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Ajá. Pero se queda ahí nada más, cómo se calcula y listo, ¿ya? Algunas propiedades que tiene la integral no se pueden demostrar simplemente con las sumas de Riemann, se requiere más trabajo. Entonces, ese es un enfoque. Otro enfoque es con sumas superiores e inferiores. Esto viene en los libros de matemática teórica pura, como el Bartle, el Hasse, el Spivak, el Courant, ¿sale? Que es la parte más abstracta. A partir de ahí, hagan de cuenta que uno no sabe qué es una integral, nada, ni de la prepa, ni siquiera, ¿no? Y te dicen, una integral va a ser un número real que cumple muchas propiedades. Y vamos a probar que en efecto se cumplen esas propiedades. Y así se la pasan un buen rato. Y ya después de que probaron que existe un número real asociado a una función que cumple ciertas propiedades, ahora sí, vemos con sumas de Riemann qué significa ese número y cómo se calcula. Ah, es el área bajo una curva.
Entonces, es como más general, sumas superiores e inferiores, es más abstracto, ¿no? Y ya lo aterrizan en las sumas de Riemann. Ese es un segundo enfoque. Y un tercer enfoque es la teoría de la medida. Teoría de la medida. Que yo les hablaba hace rato de que existen varias integrales. Este curso es de integral de Riemann, pero está la integral de Fourier, la integral de Stieltjes, la integral de Lebesgue, lo voy a escribir aquí abajo, Lebesgue, integral de Lebesgue. Esta es la integral más general de todas. Bueno, ya se puede asociar a otro tipo de medidas para que ustedes inventen sus propias integrales. Ajá. Hay mucho que discutir acerca de esto, porque la teoría de la integración no es otra cosa sino la teoría de la medida. El hombre como ser humano, no estoy hablando de hombres masculinos, sino el ser humano en general, desde los griegos, desde mucho antes, desde las cavernas, le interesa medir, necesita el control de la naturaleza y de alguna manera necesita medir las cosas. En aritmética, ¿cómo se mide? Contando. En álgebra, contando objetos que no conoces, cantidades generales. En geometría, pues mides perímetros, superficies, volúmenes, ¿de acuerdo? La integral no es otra cosa sino el caso más general de la medición. Es una forma de medir. En este caso, la integral de Riemann, lo que ustedes hacen es así. Tienen su plano cartesiano, tienen una función, si quieren esta, está muy bonita, no importa, y un intervalo. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes lo que quieren es encontrar el valor del área que se encuentra aquí, abajo de esta función, arriba del eje X, limitado por el intervalo AB. El área, esa área la quieren encontrar. Eso lo hacen con Riemann. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Pero, ¿qué tal si yo quisiera encontrar la medida no del área, sino de un conjunto? Un conjunto muy básico. A ver, ¿qué les parece? El intervalo A, B. El intervalo A, B es un conjunto. Está en los números reales, eso es un conjunto de los reales, ¿verdad? Si yo quisiera establecer una medida para este conjunto, yo podría pensar a lo mejor en la longitud del intervalo, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud de este intervalo? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuánto mide? Díganme, ¿cuál es la medida de la longitud del intervalo AB? Sin miedo. ¿O ya se durmieron? B menos A. B menos A, ¿verdad? O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí una línea métrica medida en centímetros, aquí tengo 1 centímetro, aquí tengo 2 centímetros, aquí tengo 3 centímetros, y yo pongo un objeto que abarque este espacio, yo digo, esto mide 3 centímetros, o mide 2, o mide 1, ¿qué digo? ¿Cuánto mide esta cosa? 2 centímetros. 2 centímetros, porque es la longitud de la derecha, el extremo derecho menos el extremo izquierdo. La longitud sería 2 centímetros, claro. Oigan, y si pienso en un intervalo abierto A, B, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud de un intervalo abierto AB? También sería B menos A. Sí, claro, la longitud también es B menos A. Lo que pasa es, a ver, ¿cuántos números reales viven aquí adentro? Infinito. Una infinidad, ¿verdad? Una infinidad. Claro. Entonces, si yo le quito los extremos,
Pues es quitarle 2 pelos a un buey, sigue siendo una infinidad. ¿Estamos? O sea, vaya, tiene esa noción, pero también se maneja como una definición, que la longitud de un intervalo es el extremo derecho menos el extremo izquierdo, sin importar si es intervalo abierto, cerrado o semiabierto. ¿Vale? Por la densidad de los números reales. Entonces, pues, como que podemos medir, es fácil medir ese tipo de cosas. Y también podríamos medir en 2 dimensiones pues, un rectángulo, la superficie del rectángulo, ¿verdad? Conociendo a lo mejor los intervalos que se generan en los ejes, estarán de acuerdo que el área de este rectángulo que me estoy inventando de manera muy fea es la base, B menos A, por la altura, D menos C. Sí, ¿no? La base es el intervalo AB, B menos A. La altura es el intervalo C, D, D menos C. El producto de esto es el área. ¿Correcto? ¿Sí está bien? Bueno, espero que sí, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Ok, eso está fácil. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero encontrar el área, pues de una figura más fea, en 2 dimensiones? Por ejemplo, así. Tengo el cruce de 2 parábolas. Entonces, ya la cosa se complica, ¿verdad? Yo empecé con cosas fáciles, intervalos, rectángulos. Pues ahora hay que utilizar eso. Hay que meter rectángulos aquí. Hay que ir metiendo rectángulos en este corte, en esta sección. ¿De acuerdo? Pero esto es en R2. ¿Qué pasa en R3? A lo mejor tengo que pensar en paralelepípedos, ¿verdad? En cajas, ¿cierto? Pensando en R3. Pero, ¿y si pienso en otras cosas más feas? Se me ocurre el conjunto de los X, Y, Z de R3, tales que Z cuadrada menos X, Y es menor que 0. Y quiero sacar la medida de este conjunto. Ya no voy a hablar de una área, de una superficie, de un volumen. Tengo primero que ver qué diablos es este conjunto en R3, qué forma. Y después, ¿qué entiendo por medida? Si voy a medir, a lo mejor esto geométricamente es una superficie, una sábana viajando ahí en las 3 dimensiones, ¿no? Bueno, no está viajando, está estática, una especie de sábana, cosas así, ¿verdad? Y a lo mejor yo lo que quiero medir es el contorno, o a lo mejor quiero medir la superficie, o si tiene sentido hablar de su volumen. Pero, ¿y si ahora hablo, por ejemplo, de un conjunto? El conjunto de los Z1, Z2 en C2, tales que el módulo de Z1 es menor que el módulo de Z2. Ahora estoy hablando de cosas que están en C cruz C, ¿verdad? Números complejos de 2 dimensiones. Fíjense que uno puede formar conjuntos tan extraños como uno quiera. Piensen en las funciones que van, por ejemplo, de un conjunto X, distinto del vacío, hacia los números reales. Donde X puede ser el conjunto que se les pegue la gana. Puede ser el conjunto de canicas que tiene, que tiene mi vecino. Puede ser el conjunto de revistas que tengo en el buró. Puede ser el conjunto de amigos que me rodean, lo que sea. Y a cada uno le asigno un número real. Puede ser una función de distribución de probabilidad, qué sé yo. Agárrate como un conjunto, sea de el conjunto de todas las f's, todas las funciones, tales, bueno, aquí voy a poner una raya así de tal que van de X a R.
donde X es cualquier conjunto no vacío. X puede ser un conjunto de matrices, puede ser un conjunto de vectores, puede ser un conjunto de polinomios, puede ser algo tan abstracto y tan locamente absurdo como tú quieras. El objetivo es dar una medida para el conjunto de cuál es su medida. Y a lo mejor ya no tiene sentido hablar de un perímetro, de un área, de un volumen, porque son cosas rarísimas. Estoy hablando de cosas muy extrañas, yo lo sé. Lo que quiero que vean ahorita es que uno puede definir conjuntos como se nos pegue la gana, ¿verdad? Y la idea es encontrar un concepto de medida, aunque geométricamente parezca que no tenga sentido. Piensa en las matrices, el conjunto de las matrices con entradas en los números racionales, por ejemplo, de orden m por n. ¿Cuál sería la medida de este conjunto? Chihuahuas. De eso se trata la teoría de la medida, de caracterizar a los conjuntos mediante un valor llamado medida que cumpla ciertas propiedades. Si yo puedo encontrar una medida adecuada a mi necesidad, puedo calcular la integral sobre una medida. Vamos a pensar que la medida le llamo la letra griega mu. Entonces, en vez de poner la integral desde A hasta B, voy a poner la integral sobre mi medida, o sobre, más bien sobre un conjunto A. Vamos a pensar que A es una de estas matrices, ¿de acuerdo? Pero asociado a mi medida, a la medida que estoy dando. Esta es la integral de Lebesgue, la más general de todas. Se asocia una medida a un conjunto, ¿de acuerdo? Pero esto es muy abstracto, esto es muy abstracto. Nosotros usamos la medida euclidiana, que es la distancia entre dos puntos. Lo de hace rato, un intervalo AB, su longitud es B menos A. Esa es la medida que nosotros usamos para poder calcular integrales, porque son las bases de los rectángulos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos, pero lo más general es esto que estoy planteando por acá. ¿Cómo ven? ¿Sí les dejé alguna idea más o menos vaga de lo que estoy platicando? Sí, ya es un poco más claro, un poco. Un poco, sí, claro. Este tipo de cosas se ven en cursos de análisis matemático, que en MAC desafortunadamente no hay, o en posgrado, ¿verdad? Por ejemplo, en matemáticas puras o en actuaría, llevan un curso de análisis matemático en el quinto, sexto semestre, y ahí es donde hablan un poco de estas cuestiones. Pero nada más quiero que vean que hay más, quiero que vean más o menos de dónde viene todo esto. Por supuesto, este es el enfoque más fuerte. Regreso al temario. Hay tres enfoques: suma de Riemann, que usan en las ingenierías, sumas superiores e inferiores, o la teoría de la medida. Yo obviamente no les voy a dar teoría de la medida, porque sería un abuso. O sea, sería un abuso, ¿de acuerdo? No es el nivel. Ustedes necesitan pasar por otras cosas antes. Pero vean que existe ese enfoque. Algunos profesores de MAC dan este enfoque nada más, con el primerito, sumas de Riemann. Y otros dan el segundo enfoque, que es más formal. Mi propuesta es ver los dos enfoques, sin morir en el intento. ¿Cómo que sin morir en el intento? Los recursadores no me dejarán mentir que normalmente el primer examen de cálculo 2 es el más difícil, porque construyen la integral. Entonces, es el examen más pesado, que trae más demostraciones y ejercicios más complicados. ¿Qué sucede? Si yo veo el temario así, con sumas superiores e inferiores, con toda la rigurosidad, hago el primer examen de este tema y repruebo el 80% del grupo. ¿De acuerdo? Y no solo eso, me quedo a lo mejor con menos de la mitad. Abandonan, empiezan a abandonar el curso. ¿Cierto? Yo no quiero eso.
Pero tampoco les voy a poner 10, nomás por sus lindas caritas, ¿verdad? No. Yo lo que quiero es que el curso les sea útil y les agrade. Sobre todo que entiendan lo que estamos haciendo. Entonces la propuesta, ahora sí, ya sin tanto rodeo, después de ver todo esto, es verla desde el punto de vista de ingeniería, que como les comenté, no me lleva mucho tiempo, va a haber tiempo, nos van a quedar aproximadamente 3 semanas al final del semestre, y en esas 3 semanas retomar la unidad 1 y verla con el enfoque de sumas superiores y sumas inferiores. Esa es la propuesta. ¿Qué les parece? A mí me parece bien, profe. Bien, profesor. Bien, profe. Vean. Algunos ya se empezaron a desconectar. No les gustó. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Evaluación. No puedo escribir. Ok. Voy a hacer 2 exámenes parciales, ¿de acuerdo? Pero antes, antes de poner evaluación, aquí voy a poner unidad 5, construcción de la integral. O sea, la unidad 1, pero ahora desde el punto de vista formal, más riguroso. Pero sí vamos a tener examen de la unidad 5, ¿no? Sí, claro. Ah, ok, Pero, ok. ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahí va. Nuevamente, si yo esto se los doy en un principio, bueno, pues a lo mejor saco a la mitad del grupo, o más de la mitad del grupo, los aniquilo, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos al final, hay 2 situaciones. La primera es que emocionalmente, creo yo, estoy apostando por eso, ustedes se sienten mejor, porque el primer examen no sería tan pesado como si hubiéramos visto la construcción de la integral rigurosamente desde el principio. Eso es uno, la motivación. La otra es que le van a entender más si primero lo vemos desde el punto de vista de ingeniería, porque es natural. Conforme ustedes avancen en el semestre, en sus materias de cálculo, de álgebra, de geometría, van adquiriendo más habilidades, más madurez matemática. Entonces, cuando lleguemos a esta última parte, ustedes ya lo saben manejar, ya saben la suma de Riemann, ya saben de dónde viene la integral, conocen las propiedades, quizás no las podemos demostrar todas, pero ya la manejan más. Entonces, cuando veamos esto, se les va a hacer más sencillo. Pero ojo, porque esto puede ser una espada de doble filo. Pueden confiarse y decir, entonces no va a haber demostraciones al principio. No, sí va a haber. Al nivel de lo que se esté viendo en teoría, no tan fuertes. Y si no llega a haber demostraciones, hay ejercicios y pues no son triviales, ¿de acuerdo? O sea, no porque no haya demostraciones o haya pocas, significa que sea fácil. Entonces, no se vayan a confiar, ¿de acuerdo? Evaluación. Vamos a tener, a ver, primer parcial. El primer parcial, ¿de qué va a ser? De la unidad 1. Acabando la unidad 1, desde el punto de vista de la ingeniería, primer parcial. La unidad 2. A ver, espérenme. Perdón, me acabo de confundir. Una disculpa, no es cierto. El primer parcial va a ser de unidad 1 y 2. Sí, se me fue un poquito el avión, perdón. Unidad 1 y 2. ¿Sale? Básicamente un curso de cálculo integral, de métodos de integración y de sumas de Riemann. Ese es el primer parcial. El segundo parcial son las unidades 3 y 4.
Las aplicaciones, las impropias, sucesiones y series. Entonces, yo le voy a llamar Pepe, voy a llamarle Pepe, al promedio de estos parciales. Primer parcial más segundo parcial entre 2, ¿verdad? Esto es Pepe. Viene el examen final. Examen final más Pepe entre 2 es su calificación que va al acta. Calificación definitiva, vamos a ponerle así. Y ustedes dirán, ¿el examen final cuál es? El examen final es el que se presenta en la primera vuelta e incluye todos los temas. Las primeras 4 unidades y la unidad 5 también. Eso les ayuda, uno, a repasar, porque van a tener que repasar de todas maneras. Y 2, a que las demostraciones que vengan en la unidad número 5 no cuenten con un examen tan pesado. Porque a lo mejor el examen final, por decir algo, trae 5 problemas, 1 por unidad, y está más tranquila la cosa. ¿Sale? Claro, a lo mejor viene un poquito más cargada en la unidad 5, puede ser. A lo mejor 2 problemas de la unidad 5 y 3 problemas de lo anterior, por decir algo. ¿Sale? Sería el examen final. El examen final es parte de la evaluación, la primera vuelta. Por supuesto, va a haber una motivación para que exenten el final. También va a haber motivación para que exenten ese examen final. Y eso dependerá de los parciales. Si Pepe, que es el promedio de los 2 primeros parciales, es una calificación que vive en el intervalo 9.0 cerrado por la izquierda a 9.5 abierto, ustedes exentan el final. Exentan con 9 el final. Si Pepe, el promedio de los parciales, vive en el intervalo 9.5 cerrado hasta 10, exentan con 10 de calificación. ¿De acuerdo? Si no exentan, pues hacen la primera vuelta, que incluye los temas del quinto bloque, que son las demostraciones poderosas, rigurosas, bonitas, y se promedian sus parciales con el final. Esto también les puede ayudar porque vean que entonces los parciales valen 25% cada uno. Si salen mal en un parcial, no está tan grave la cosa. ¿Me explico? Todavía pueden rescatar la materia bien. ¿Tienen alguna duda? A ver, veo 2 preguntas en el chat. Más o menos, ¿en cuánto tiempo es el primer parcial? Yo aproximo que sea en 6 semanas. Máximo, 6 semanas. Por supuesto, si ustedes no consiguen una calificación aprobatoria después del examen final, pues presentan la segunda vuelta. Y la segunda vuelta, pues es de todos los temas. Hago así como la primera vuelta, muy similar. Y pues lo que saquen ahí se va al acta. Si alguien pasó, tiene una calificación aprobatoria, pero quiere intentar mejorar la calificación en la segunda vuelta, lo puede hacer, pero ya con el riesgo de que lo que saquen en la segunda vuelta se va directamente al acta. ¿Vale? Segunda vuelta es 100% el examen y se va directo al acta. Reemplaza las calificaciones anteriores. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ok, por último, ya son las 10 de la noche, qué rápido. Por último,
¿Qué les iba a decir de esto? Se me fue un poco. Bueno, en fin, si se me olvida el miércoles les digo. No me acuerdo. Bueno, la bibliografía. Pues bueno, ya por falta, porque ya van a ser las 10 de la noche, ya no, ahorita ya no voy a hablar de la bibliografía, pero van a ser combinar los libros. Como les dije, hay cosas muy buenas de cada libro. Entonces, el miércoles lo primero que voy a hacer es decirles para cada tema qué libros yo les recomiendo. Bueno, hay algunas dudas por ahí. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es dejar de grabar y contestaré las dudas, ¿de acuerdo?